Algunas guerras empiezan con un susurro. Empiezan sigilosa e inesperadamente. Vamos a recordar lo ocurrido en agosto de 1939. El ejército alemán está preparado. La antigua ciudad hanseática recibe al buque escuela Schleswig-Holstein respondiendo con júbilo al saludo de la armada. Kończąc nasz dzisiejszy program, życzymy wszystkim dobrej nocy. En la pequeña ciudad polaca de Wielun, la noche del 31 de agosto de 1939 transcurría normalmente, y el himno nacional polaco concluía la emisión radiofónica diaria. La frontera con Alemania está a solo 20 kilómetros de distancia, y en la ciudad nadie sospechaba que su mundo estaba a punto de hacerse añicos. 4 horas y media después, Wielun cayó víctima del ataque de los nazis. ¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Primera parte. Era la época de vacaciones estivales en Alemania. Adolf Hitler se había ido al sur, a su residencia de montaña de Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden. Pero no estaba de vacaciones. En vez de ello, junto con sus colaboradores más próximos, esboza grandes planes para una nueva Alemania. Durante los primeros meses de 1939, Hitler ya había planificado un ataque contra Polonia. El ejército alemán se moviliza en agosto, 1,5 millones de soldados, entre los que estaba Heinz Maronde. Éramos muy jóvenes, teníamos 18 o 19 años, y no éramos conscientes de que se nos venía encima una guerra. Nuestro equipamiento era excelente. Se había preparado todo para la guerra. Eso estaba bien claro. Nos dieron munición de guerra. Así supimos que no estábamos de maniobras de entrenamiento. El ejército era joven, pero equipado con armamento moderno. Los aviones de reconocimiento alemanes se adentran en el espacio aéreo polaco, fotografiando todo el terreno para cartografiarlo. Nada se deja al azar. Después de aterrizar, revelamos lo filmado en la base. Yo participé en la operación. Después, el material se compilaba en mapas fotográficos y a estos se les añadían coordenadas para localizar con precisión cada punto. Luego se examinaban con lentes especiales, sobre todo para comprobar si había tropas enemigas. El piloto de reconocimiento Wilhelm Simonson pasó casi 4 semanas estacionado en este aeródromo de Brieg, Silesia. La ciudad a orillas del río Oder era zona de despliegue de tropas. Polonia estaba a solo 50 kilómetros de allí. Yo todavía era piloto, es decir, un soldado raso. Era quien llevaba los mapas fotográficos. Y cuando surgían dudas sobre las fotos aéreas decían: que venga el piloto con su mapa. En el Palacio de los Piastas de Brieg, los informes aéreos se evaluaban y se le enviaban directamente a Hermann Göring. El comandante de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, quería regalarle a Hitler una guerra relámpago o Blitzkrieg. Los bombardeos aéreos abrían un camino para las tropas de tierra que luego dominarían al ejército polaco. Wielun era una ciudad sin importancia militar. Sus habitantes el 31 de agosto de 1939 ascendían a 16.000. Al día siguiente, 1.200 de ellos habrían muerto.
A Jan Tisler, de 7 años entonces, le encantaba ir al cine y estaba bien informado sobre la guerra. Había 2 cines en Bieluń, el Hel y el Goplana. El dueño del Hel era amigo de mi padre. Por ese motivo, yo lo acompañaba al cine muy a menudo. Los noticiarios polacos de entonces ofrecían noticias actuales del mundo, como esta sobre la marcha de Albert Einstein de Alemania. Es un placer darle la bienvenida al mayor científico de Alemania. El locutor comentaba que desarrollar la teoría de la relatividad había sido más fácil que librarse de los reporteros estadounidenses. Polonia admira los logros técnicos. Aquí se informa sobre una prueba de supervelocidad en una llanura salada. Nuestro espectador de 7 años también sabía de la tensión política entre Polonia y Alemania. Un noticiario mostraba el discurso del ministro de Exteriores polaco, en el que rechaza las pretensiones territoriales alemanas sobre Polonia. Pero en la época en que veían estos noticiarios, tanto Jan como el resto del público ignoraban los verdaderos planes de Hitler para Polonia. Hacía unas 2 décadas, al terminar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles había dado a Polonia una franja de territorio con mezcla de etnias conocido como Corredor Polaco, entre Alemania y la ciudad libre de Gdansk. Hitler quiere recuperar Gdansk y otras localidades del este de Polonia. El Lebensraum, o espacio vital para expandir Alemania hacia el este, fue uno de sus objetivos políticos. Hitler deseaba la guerra, o la incluyó en sus cálculos. Había tenido mucho éxito en los años anteriores al conflicto, con el Tratado de Múnich de 1938 y la desintegración de Checoslovaquia en 1939. Las potencias occidentales vieron que con su política de apaciguamiento no se lograría nada. Tras su derrota en la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le prohibió tener una fuerza aérea y tampoco podía fabricar armamento, pero los ingenieros alemanes siguieron trabajando. Uno de los más destacados fue el pionero de la aviación Hugo Junkers, que siguió creando y fabricando aviones, no solo en Alemania, sino también en fábricas asociadas de Moscú. En pocos años, Junkers y otros fabricantes de aviones devuelven a Alemania un puesto destacado en tecnología aeronáutica. El hombre fuerte de la aviación militar alemana, Hermann Göring, se ocupa de que en vez de centrarse en la aviación civil, los pioneros aeronáuticos alemanes fabrican aviones militares que pronto se ganarán una gran reputación. Göring desea que el pueblo alemán se convierta en un pueblo de aviadores y que su incipiente fuerza aérea siembre el terror en Europa. En 1939, 2.000 bombarderos estaban listos para atacar Polonia. Aquí vemos imágenes de un Junkers 87 Stuka, un bombardero en picado. Iba dotado de sirenas para aterrorizar a las víctimas en tierra. En agosto de 1939, Varsovia era una pujante metrópoli, con elegantes palacios, teatros y ajetreados bancos. También se había creado una red de transporte moderna para responder a las exigencias de un reciente boom en la construcción. La capital polaca tiene más de 1 millón de habitantes. Casi ninguno se imagina que el final de ese verano será también el fin de una época. Pronto terminarán las vacaciones estivales en Bieluń. Se acercaba el primer día de colegio de Jan Tisler. Mi madre lo tenía todo preparado para el gran día. Yo ya sabía leer y tenía muchas ganas de empezar en la escuela. Era un niño muy decidido.
De su escuela pronto no quedarían más que escombros. Los niños de Bjellum tendrían que esperar mucho antes de poder empezar las clases. El futuro compañero de Jan, Zbigniew Tschudi, era uno de ellos. Quería que por fin ocurriese algo. Una semana antes incluso había entrado en la escuela para ver dónde podría sentarme. En el aula conocí a mis primeros compañeros. La espera a todos nos parecía eterna. Yo quería empezar de una vez para ver si me gustaba la escuela. Pero la alta política echó por tierra los planes de los ciudadanos de Bjellum. En Moscú, el dictador soviético Joseph Stalin negocia una alianza militar con Francia e Inglaterra. El general francés Joseph Dumeng y el almirante británico Sir Reginald Drax fueron los negociadores. Durante las conversaciones, Moscú se presenta ante Inglaterra y Francia como protectora del pueblo polaco. Sobre pretexto de querer proteger eficazmente a Polonia de una invasión alemana, el ministro de Defensa soviético Kliment Voroshilov pide que se autorice a los soldados rusos a entrar en territorio polaco en caso de ataque. Pero el gobierno polaco rechaza esa petición. A Varsovia le preocupaba que Stalin abusara de ese permiso para satisfacer sus propias ambiciones territoriales. Stalin era un jugador estupendo. Por una parte dijo: tenemos que garantizar la seguridad en Europa. E invitó a los británicos y franceses a negociar. Pero, en realidad, solo quería impresionar a Hitler para ganárselo como aliado. Stalin quería demostrarle que junto con las potencias occidentales podía borrar a Alemania del mapa. Inglaterra y Francia no lo entendieron. Aún hoy no han entendido la estrategia de Stalin. Stalin ordena que el Ejército Rojo haga maniobras en la frontera polaca. Quería que Hitler viese que la Unión Soviética estaba preparada, pero Hitler no temía a los soviéticos. Todavía no. Hitler estaba seguro de que Stalin no atacaría a Alemania, de que solo acometería una guerra de ámbito limitado. Y por su parte, las potencias occidentales estaban seguras de que los soviéticos no se involucrarían en una gran guerra. Pero lo que no vieron fue que Hitler y Stalin podrían aliarse para atacar Polonia. En los calurosos días de agosto de 1939, Alemania poco sabe sobre lo que se cuece entre bastidores en política internacional. La mayoría de los alemanes estaban encantados de que Hitler hubiese devuelto la fortaleza a su país, así que creyeron sin dudarlo que quería una paz duradera en Europa. Pese a los uniformes y la militarización de la vida cotidiana, el ánimo belicoso no prende entre la población. Pero Hitler utiliza cada vez más propaganda para preparar a los alemanes para un enfrentamiento. La prensa germana publica noticias frecuentes sobre ataques contra oriundos de Alemania que viven en Polonia. Los oriundos de Alemania, los llamados Volksdeutsch, y los polacos convivían sin problemas, pero sobre todo en el Reich, en la propia Alemania, existía un sentimiento antieslavo arraigado. Era antipolaco y se traducía en desprecio por el Estado polaco o la nación polaca. Estaba muy extendido en sectores sociales influyentes. Era un proyecto elitista de las clases dirigentes y despreciaba a los vecinos del este. Agosto de 1939. Como Inglaterra desea la guerra, Polonia también. Confiando en las promesas de apoyo de las potencias occidentales, Varsovia lleva al extremo las provocaciones contra Alemania. La propaganda alemana tergiversa los hechos y describe un posible ataque contra Polonia como un acto de defensa. A los polacos les encantaría que sus